Estamos en un episodio especial de Chismología Astral, donde El vamos a hablar solsticio. del solsticio de invierno del 2025, que es un solsticio que nos trae tanto grandes cierres como grandes inicios. ¿Qué nos podemos esperar y qué simbología tiene? Así es. Este es como este solsticio de invierno en el hemisferio norte y solsticio de verano en el hemisferio sur. Es el solsticio de Capricornio. ¿Qué nos trae? Efectivamente, nos trae grandes finales y grandes preparaciones para grandes inicios. Esto de aquí al siguiente punto que va a ser el equinoccio de primavera cuando entre el sol al grado cero de Aries. Esta es la última estación de las 4 estaciones, la última estación del año, la última puerta. La Tierra, nosotros atravesamos 4 puertas a lo largo del año, que son primavera, verano, otoño, invierno. Los grados cero de los signos cardinales. Capricornio es el último de los signos cardinales. Es un solsticio que nos encuentra con los planetas grandes, lentos, los que están haciendo los movimientos más importantes estos años, de regreso en sus territorios anteriores. Durante esta temporada de invierno, durante esta misma estación, más adelante van a pasar 2 de estos grandísimos planetas definitivamente a su nuevo territorio. Podemos esperar como últimos jalones, cierres, como si estuviéramos en una preparación para algo nuevo que va a nacer ya entrados en la temporada Acuario. Y justo también comentábamos simbología del solsticio, ¿no? Que se hablaba de las estaciones, de las puertas, que cada solsticio es atravesar una de estas puertas. ¿Qué simboliza esta puerta? Esta puerta es de las más importantes y simbólicas porque en el equinoccio de otoño los días son misma cantidad de luz, misma cantidad de oscuridad, día y noche, ¿no? La noche empieza a ganar territorio y la luz empieza a ser menor, el día empieza a ser más corto. Justo en el punto antes del solsticio es la noche más larga del año, o sea, el día más corto del año. Si nosotros tomáramos una foto del sol a la hora que sea, pero a la misma hora, todos los días durante 365 días del año, y la superponemos, nos sale como un 8 o un infinito. El punto más alto es el verano, el punto más bajo es el invierno, y donde se cruza el infinito son los equinoccios. Entonces el sol está hasta abajo, se detiene por completo durante 3 días. Solsticio significa sol quieto. Mm. Durante 3 días amanece por el mismo punto en el horizonte. Y al tercer día, cuando ya parece que ya venció la oscuridad, venció la noche, el sol vuelve a subir y el día empieza a ser un poquito más largo, y un poquito más largo, y hasta que llegamos a la primavera y el día se equilibra de nuevo. Pero en realidad esta simbología es el sol invictus, que le llaman. El sol vence, la luz vence a la oscuridad, entonces se celebra la luz de la conciencia. El sol se queda quieto, muere el sol por 3 días para renacer el día 24 de diciembre como la luz de la conciencia. Y por ejemplo, aquí, para nosotros en el día a día, ¿cómo lo vemos? O sea, cuando, por ejemplo, hablamos del último eclipse y hablamos de todo lo que trae la temporada de eclipses, ¿no? ¿Hay algo similar que pase con estos fenómenos del sol que nos traiga algo a nosotros en nuestras vidas, en nuestros ciclos, que le tengamos que poner atención? Claro, es que y esto es muy interesante preguntar porque al fin el sol es lo más importante. Tendemos a no verlo porque siempre hay otras noticias, que si Plutón, que si Urano, que si Mercurio retro, pero en realidad el que lleva la batuta de todo esto, el capitán, es el sol, ¿no? Lo mismo en nuestra carta natal, cuando empezamos con astrología, ¿no? Empezamos con que hay mi luna, mi Mercurio, mi Venus, y tendemos a olvidarnos del sol. Al final el sol es lo que hace que todo este sistema, el sistema solar en donde vivimos, funcione. El sol es el que da vida a todo. Si no existiera el sol, no existe nada más, ¿no? Entonces, reconocer que el sol es como nuestra fuente de poder.
toda tu composición, todo tu código, toda tu energía necesita estar enchufado a una fuente de poder. Esta fuente de poder es tu sol. Si tienes el sol en Cáncer, estás conectado a una fuente de energía Cáncer. Todos tus otros planetas reciben energía de tu energía solar, que es Cáncer, o que fuera Leo. Entonces, pues es de las primeras cosas que podemos ver, ¿no? Lo que tenemos más accesible al ojo humano es el sol y la luna. La luna nos va marcando pautas, luna nueva, creciente, llena. Pero el sol también, por donde va pasando en el zodiaco, el sol, para dar toda la vuelta a nuestro zodiaco, tarda un año, 365 días. 30 días, 30 grados por cada signo. Por el signo por donde va pasando el sol, es como si pusieras un reflector gigante. Esa energía se enciende y de esa energía también nosotros estamos recibiendo como la fuente de poder. Más allá de que Marte ya esté en otro lado y Mercurio en otro lado, que todo esto, pues obviamente es lo que entre el tejido de lo que somos y lo que nos ocurre, pero sí que lo más importante pues es el sol, ¿no? Y esto que dices es interesante porque de cierta forma, o sea, así como lo estás contando, el sol es como nuestro motor. El sol es tu yo soy al final, ¿no? Eh, y el sol en realidad es, pues no es un adjetivo, no, ahora sí que no es un sustantivo, es un verbo, porque es algo que vivimos, es algo que se expresa constantemente, es algo que es, que existe, que emana e irradia. El símbolo del sol es un círculo con un punto en el centro. El círculo es el universo y el punto es el individuo. Entonces, al final, desde la astrología junguiana, el sol es el proceso de individuación, de reconocerme un individuo en el universo, ¿no? Eh, entonces es como, es lo que emanas todo el tiempo, es lo que irradias todo el tiempo, es el tipo de experiencias que vives todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en tu carta natal, sí, estaba en un signo y es la energía que vives constantemente, pero también estaba en una casa. Entonces, esa área de tu vida, la mayor parte del tiempo va a estar iluminada. Si no está iluminada es porque el sol está afligido. Cuando no nos identificamos con nuestro sol, es porque hay algún aspecto o alguna aflicción que tiene este sol que no le permite ser, expresarse, vivir, explorarse. Sí, y era justo lo que te iba a comentar. O sea, yo soy Sol Leo, pero yo cuando, por ejemplo, leo los horóscopos de revista, a mí estos horóscopos de revista nunca me hacen mucho sentido con lo que me está pasando. Inclusive pasé gran parte de mi vida sin entender por qué era Leo. O sea, yo soy ascendente Virgo y siempre que veía horóscopos de Virgo o cualidades de Virgo, como que me resonaba mucho más Virgo que mi Sol, que es Leo. Entonces no fue hasta que empecé a entender mi carta astral que yo dije, ok, ya entiendo cuál es la modalidad en que mi Leo se está accionando. Pero si alguien no me explicara, yo no tendría idea. Y yo no me sentía sobre todo identificada con mi sol. Para mí era como algo muy curioso. Claro, es interesante porque hay 2 cosas. Por un lado, cuando uno lee el horóscopo, ¿qué hace el astrólogo? Pone el sol en el ascendente. Leen las áreas de vida, las casas se acomodan de acuerdo como si el sol fuera la casa uno. Me explico, Mm. como si tu Leo fuera la casa uno. Pero si tú lees los horóscopos de tu ascendente, es mucho más puntual, porque entonces el astrólogo está leyendo una carta con las casas acomodadas exactamente con las tuyas. Entonces, en cuanto a experiencias, sí, si tú lees el horóscopo de Virgo, probablemente te resuene mucho más que el de Leo. Ahora, en cuanto a identidad, sí, 100%, porque también hay muchos otros arquetipos a los que tendemos a irnos totalmente, ¿no? Uno de ellos es la luna. Por ejemplo, cuando descubriste tu luna, seguramente también dijiste, ah, Mm, claro, me veo mucho más sí, Sagitario que Leo, por ejemplo, sí. porque eso es más íntimo, más tu mundo interior, pero la luna también puede ser como un vicio que nos jala y nos dice, no, no vivas el sol, ¿no? Quédate aquí en esta comodidad. El ascendente, al final termina siendo tu personalidad, tu actitud, ¿no? El ascendente determina experiencias que te va a ir presentando la vida. Como tú entras al mundo, la vida te presenta esta realidad y tú respondes a esta realidad.
Entonces vas construyendo una personalidad, un carácter. Sí. Sí, no, y también, por ejemplo, la luna creo que viene a salir al juego cuando hay situaciones, pues, emocionales, que hay una reacción, que es como, me acaban de correr de mi trabajo, a lo mejor no es tanto el sol el que te va a sacar de ahí, sino que a lo mejor la luna es la que te va a decir cómo reaccionar. Entonces, como tienes estos eventos que pasan en tu vida donde la luna empieza a hacer su trabajo, son a lo mejor también de los que más te acuerdas, porque por lo general son eventos que traen, pues, emocionalidad, dolor, tristeza. Entonces, ahí cuando te vas, pues déjame refugio en mi luna. Y por eso sí, Sagitario obviamente a mí me hace mucho sentido. Igual con el ascendente, cuando hay un reto, un lugar a donde tienes que llegar, alguna cosa como más, pues de poner acción y cómo llegar a esa acción, a lo mejor el ascendente te va a hacer más sentido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacarle más provecho a nuestro sol más allá de que, ay, es que yo soy Leo y me encanta que me vea, ¿no? Porque a lo mejor eso tampoco es lo que tú vives en tu propia carta. Claro, claro, porque además con el crecimiento ya y lo accesible que está esta información, también podemos tender mucho a, sobreidentificarnos con algunas partes nada más, ¿no? O caer en estereotipos de lo que es esta energía, ¿no? Entonces, lo primero es, pues, realmente a mí me hizo mucho sentido investigar toda la simbología detrás del arquetipo de la energía de Cáncer, por ejemplo. Yo soy Sol en Cáncer y cero me identificaba con el meme del que está llorando todo el tiempo, aunque sí lloro todo el tiempo, pero hasta que no conoces como la simbología detrás, quizás la historia de la mitología, porque esto es el misterio y la magia, todo esto son símbolos. Y con un símbolo un mito, yo te puedo hablar de una historia donde tú ya percibes estas cualidades energéticas y dices, ay, mira, esta parte de Leo sí que me representa, ¿no? Entonces, conocer, conocer a fondo o si tienes esta inquietud de qué se trata esta energía, cuál es su baja vibración, cuál es su alta vibración, cuáles son las posibilidades en las que se puede expresar, ¿no? Sobre todo también ya pues, en la parte técnica, qué aspectos, qué rayitas tiene tu sol hacia otro planeta, ¿no? Eh, pero definitivamente el síntoma número uno es cuando tú lo que conoces de tu sol, no te identificas con ello, o las personas con la energía de tu sol, dices: "No, nada que ver conmigo, yo no soy así", es porque hay algo que está afligiendo esa luz. ¿Y deberíamos hacer algo al respecto? O sea, sí es como a donde tenemos que llegar o donde tenemos que aspirar a estar, como en este brillo del sol, o realmente el resto de los planetas y el resto de tu arquitectura son los que a lo mejor te dicen, pues es que tu sol tiene que estar un poco más apaciguado. Ellos responden al sol, ¿sabes? El sol es Okay. el capitán, ¿no? Pero sí, de hecho, en astrología evolutiva hay puntos de destino y hay puntos de pasado, por ejemplo, ¿no? La luna es considerada un punto de pasado, ¿por qué? Porque es este refugio emocional. De hecho, hay un libro grandioso de Eugenio Caruti que se llama Las lunas, el refugio de la memoria. Ese es Mm. pasado, ¿no? Plutón es un punto de pasado también, Plutón te tira para atrás. El nodo sur es una zona de confort, de pasado. Y los puntos de destino, digamos, los que uno tiene que integrar es el sol, el ascendente y el nodo norte. Esto habla de una energía que constantemente tu alma viene a querer experimentar para evolucionar, ¿no? Y normalmente es un punto medio incómodo, es tu punto de crecimiento. Estas experiencias que siempre te trae la vida, que te dan miedo, que te dan como, ay, no sé si le quiero entrar, pero hay un llamado a que eso es lo tuyo, ¿no? Y la vida siempre se empecina en ponerte en estos escenarios, en ponerte en estas situaciones, ¿no? Eso es algo muy, pues puede ser muy delicado o puede ser muy en tu cara, ¿no? Como es aquí, es aquí. Sí. El Sí, o sea, ascendente, no, que te iba a decir, o sea, justo hay situaciones que a lo mejor, por así decir un ejemplo,
tú estás en una industria que dices, es que esta industria ya no quiero trabajar, no sé, en marketing, ¿no? Ya esta industria ya a mí no me gusta, pero aunque como que tú quieras salir de ahí, te siguen llegando invitaciones o te llega un trabajo. Cuando dices, ay, no, es que yo de aquí ya no soy, de repente alguien te llama del pasado, ay, oye, ¿estás disponible para hacer esta campaña de no sé qué cosa? Y luego dices, sí, pues sí. Exacto. Y ahí es bien importante ver cuál es la cualidad de fondo de estas experiencias que la vida te ofrece, porque pudieran parecer muy diferentes una de otra, ¿no? Sin embargo, hay una cualidad que une a todas estas, ¿no? A lo mejor lo que te está llamando es el mostrar tu voz, o a lo mejor lo que te está llamando es la creatividad, o lo que te está llamando es el manejo de los recursos. Hay como una energía básica en esto que se puede expresar en muchísimas tipos de experiencia, propuestas, trabajos, etcétera, ¿no? Yo realmente lo he visto mucho este año con las historias de, por ejemplo, la gente que va al Burning Man, que dicen, es que el Burning Man me encontró a mí. O gente que está en cine, que dice, no, es que pues a mí no se me hizo difícil, el cine me encontró a mí. Como que hay ciertas experiencias de la vida que se te van poniendo en tu camino y orgánicamente vas aceptando o vas tomando cuando hay otras experiencias en la vida que nada más no se te aparecen, ¿no? Y hay veces que a lo mejor las quieres forzar y no se dan, o se dan y no te divierten, no te entretienen, entonces ahí es cuando ves para el otro lado. Y yo lo veía, o sea, dentro de mi vida, digo, sí, efectivamente hay experiencias como, no sé, alpinismo, que a mí nunca, ni se me ha presentado, ni me llama la atención. Cuando hay otras personas que pues han nacido en familias de alpinistas y eso es lo que hacen, ¿no? Y esa es su vida. Claro, claro, hay ahí un llamado y me parece súper bonito como lo dijiste ahorita, porque yo lo he dicho y he escuchado cuando la gente lo dice, literal, es cuando te encuentra, eso te encuentra, ¿no? Eso te encuentra. A mí me pasó cuando empecé con la astrología, yo me polaricé, ¿no? Sobre identificación con ahora soy astróloga y niego el arte por completo, ¿no? Pues el arte me seguía encontrando. Aunque yo me fui a esconder a donde nadie sabía que yo era artista, que yo había estudiado arte, pues el arte me seguía encontrando y ahí me ofrecían trabajo de pintura y trabajo para un mural. Es como estas cosas que literal, que aunque te quites te tocan y cuando no te tocan y aunque te pongas. Pues aquí nos das una guía muy importante del tema que ya estábamos hablando, el propósito, quién soy, a dónde voy, para qué soy bueno, ¿no? Que dices, bueno, vamos a fijarnos en el sol, el ascendente y el nodo norte. Eso es como Y el una no muy norte. buena fórmula que nosotros podemos ver en nuestras cartas para decir, bueno, aquí esto ya me está haciendo más sentido y estas situaciones se me están repitiendo más. ¿Hay alguna cosa práctica para este final de año y este solsticio que entra y este cierre, Sí, este gran cierre de ciclos que podamos hacer o que podamos ver? sí, sí, mucho. Mira, es que, bueno, este solsticio inicia con estos planetas que van a hacer grandes cambios en el viejo territorio. El viejo territorio, grados 28, 29 últimos grados. ¿Qué significa esto? Hay trabajos que se están terminando, hay cosas, hay ciclos que están terminando de terminar, literal es como el cierre del cierre, ¿no? Me imaginaba yo como un concierto. El concierto nunca termina. Cuando termina, siempre hay un encore. Siempre el otra o el chiflido. Bueno, ahora estamos en el encore. Entonces, literalmente estamos cerrando esta gran, magnífica experiencia, concierto de vida que hayamos tenido en los últimos años en muchos sentidos, porque son muchos ciclos los que están cerrando, ¿no? Justo un día antes de que suceda este solsticio, tenemos la luna nueva en Sagitario, en el último grado de Sagitario, y Lilith, después de 9 meses en Escorpio, entra a Sagitario. Entonces, Sagitario aquí ya nos debe estar empezando, nos debe dar algo de esperanza. A Sagitario le rige Júpiter, que es el sentido de la expansión, de la fe, de la confianza. Tiene mucho que ver con nuestra mente superior, cómo conectamos a través de nuestras creencias con algo más grande, ¿no? Entonces, pues al final tiene que ver con el propósito y la misión en la vida, ¿no?
siempre coincide con que en estas fechas es cuando soñamos y nos ponemos metas y yo quiero ir para acá y esta es la dirección que voy a tomar, ¿no? Sin embargo, todavía hay mucha nebulosidad, hay mucha neblina. Neptuno está terminando de hacer un trabajo bien importante en el último grado de Piscis, terminando un ciclo de 165 años, ¿no? En nuestras vidas, práctico, de unos 2012 para acá, ¿no? Ciclos muy profundos están terminando. Entonces, sí hay, obviamente, seguirá esta ansiedad, un poquito de qué va a pasar, ya no con la misma intensidad con la que la venimos sintiendo los últimos meses, sino con un poquito más de confianza y de fe, ¿no? Como, bueno, mira, ya me entrego, ¿no? En términos prácticos, este es el consejo que muchos astrólogos están dando, ¿no? Como en este momento ya lo que queda es como entregarse, ¿no? A tener pues también a asentar todo para poder tener esa visión, ¿no? De una vez que arranquen estas nuevas alineaciones del 2026, yo tenga mi brújula. Esto es la parte bien hermosa de Sagitario. Poder conectar con mi brújula interna. Sagitario y Júpiter tienen que ver con la sabiduría interna también y la intuición. No es nada más voy allá de viaje afuera a conocer el mundo, ¿no? Ya habla de una sabiduría y una intuición en la que, pues, es de lo que ahora nos podemos agarrar, ¿sabes? Y confiar en que voy a poder con lo que viene. Sí es importante saber que viene una conjunción de las más importantes de los planetas exteriores en febrero del 2026. Y no quiere decir que en el momento que suceda vaya a pasar algo, pero sí marca un nuevo comienzo en términos de realidad, de humanidad, de espiritualidad, de algo que realmente nos compete a todos. Todo esto que dices me recuerda como a esta metáfora que dicen de que tienes que vaciar tu copa para poder poner más dentro de la copa, ¿no? Y como que eso también se siente esa parte de dejar ir, de soltar, que es como, bueno, ya voy a vaciar mi copa para poder recibir lo que va a llegar nuevo. Y dentro también Exacto. de las fechas importantes que estamos viviendo ahorita, bueno, sí está las lunaciones, pero también tenemos otro fenómeno que no hemos hablado y tendremos que volver a retomar el tema una vez que se llegue la fecha, que es que el Atlas, el Tria y Atlas va a estar también lo más cerca el día 19, justo también antes de. Y luego también tenemos dentro de las festividades normales de estas fechas, está, bueno, está Hanukkah, que acaba de empezar y que es una reconexión con el árbol de la vida que voy a integrar este año dentro de mi árbol de la vida. Eso es más o menos como la luz que llega a integrarse, ¿no? Esa es la reflexión. Luego tenemos la Navidad, que es el 24, el nacimiento de Cristo. O sea, es una fecha que en realidad año con año es muy importante. Yo creo que este año tiene esta presencia un poco más extra y un poco más grandiosa, que es, bueno, tenemos este visitante de fuera, tenemos esta conjunción grande que está pasando, este gran cierre de ciclos. Los comentarios que nos llegaban era gente de como las rupturas, los cambios de procesos. Si no hay rupturas, a mí lo que me ha tocado ver también es como concretar cosas. Este problema que me había estado arrastrando por varios años se cerró. O esta relación que a lo mejor era tóxica ya no está. Entonces sí existe esta parte que se está haciendo muy evidente este mes, como de vamos a cortar ciclos. No todo tiene que ser negativo, también puede ser corto este Positivo. ciclo para empezar un ciclo más grande, ¿no? Entonces sí Sí, se siente. sí, sí se siente un montón. Estos cambios tan abruptos y tan fuertes que muchas personas están atravesando con mucha dificultad, ¿no? Porque no está siendo fácil para muchas personas. Em, Al final también es eso que decías tú, tratar de llevar el menor equipaje posible en la mochila a la siguiente etapa, porque porque nos estamos pasando a una etapa 100% de aire y fuego. Eh, Aire y fuego, esto va a ser así. Estamos dejando atrás el agua y la tierra, que de alguna manera nos daba un poquito más de tiempo, literal, de cargar, de traernos piedras, de traernos recuerditos. Al Sí, final esa es la y que tierra, el ¿no? agua con tierra se hace helado. Agua O con sea, tierra.
Imagínate qué simbólico esta última temporada de Escorpio, donde se remueve todo ese lodo, pasamos a esta disolución de Neptuno, Saturno, esto que comentas, perdón. Saturno al final también se le conoce como el señor del tiempo, el dios del karma, ¿no? Entonces sí trae literal asuntos del pasado que teníamos arrastrando desde posiblemente 30 años. Entonces, muchas cosas están llegando a finales definitorios, ¿no? Y mucho de lo que se dice es, todo, estamos cerrando un año serpiente. Todo esto que terminó era parte de las escamas viejas, de la vieja piel, ¿no? Por más doloroso que sea, el símbolo de dejar la piel es, de por sí es muy doloroso. Toda transformación es absolutamente dolorosa, ¿no? También mucho se hablaba de que este año era un año crisálida, ¿no? Mm, Donde hay una transformación en el interior que nadie ve, pero crisálida viene de crisis. mm. Entonces sí fue un año de grandísimas crisis, ¿no? Y estas crisis se expresaron en separaciones, cambios radicales, puntos finales. ¿Qué podemos hacer como para cerrar el año lo más fuerte posible? Ya hablamos de vaciar la copa, llevar la mochila lo más ligero. Bueno, inclusive en una de nuestras clases veíamos que nos decía la amiga Martita de que son cosas que ya las sabes, son cosas que ya las sabes. Si ya Sí, las ya no me sabes, sirva. ¿por qué Sí, no las aplicas? O sea, sí, ¿qué nos sí, podemos llevar así de tarea para cerrar este año, conectar con la luz, conectar con la ligereza? ¿no? Em, Será importante, muy importante saber en dónde inicia Aries en en tu carta, ¿no? Porque ahí es donde se va a dar pues esta gran conjunción del próximo año que marca nuevos inicios. Esto te da una guía de qué es lo que se está cerrando en tu vida o con qué cualidad puedes entregarte a estos cierres y, y a soltarlo, ¿no? Em, pero al final yo creo que es, pues, literal, hacer conciencia de que estos son cierres inevitables, como todo en la vida, que podamos observarlos de tal manera que los aceptemos y observemos conscientemente lo que está terminando, literal, para prepararnos para esto que viene. ¿Dónde podemos encontrarlo en nuestra carta? En la zona Aries y en la zona Géminis, que es también lo que va a estar muy estimulado durante todo el 2026. Pero lo más importante ahorita es justo la grieta cósmica, que es el cero de Aries. ¿Dónde tienes Aries en tu carta? Ahora también en este momento Marte está en Capricornio y Capricornio es una energía que nos ayuda a concretar, a manifestar y a traer como toda esta energía, todas estas ideas, todo esto que vive y habita acá, de traerlo a la realidad, ¿no? Entonces, este es un mes para eso. Ahora, ¿qué hago con todo lo que ya se fue? Ahora, ¿qué hago con lo que soy después de lo que terminó o de lo que está terminando? ¿Qué hago de manera práctica? ¿Cómo lo inserto de nuevo en mi vida? ¿Cómo me preparo en el día a día, en Ujú. mis pequeños actos, en mis pequeñas acciones, en mi estando presente realmente, ¿no? Porque esa es la cualidad del momento. No hay así como un tip práctico exactamente de lo que uno pueda hacer, ¿no? Sino que estar en la mayor congruencia posible, ¿no? Cabeza, corazón, espíritu, presente, conscientes de que estamos siendo parte de algo más grande y de algo también histórico para la humanidad, ¿no? Y donde empieza todo esto, empieza con uno y uno va cambiando su vibración y esta vibración va resonando y hace que las personas alrededor también empiecen a vibrar de la misma manera y esto al final es el beneficio de la era de Acuario, ¿no? Entonces, no olvidarnos dentro de nuestro pequeño mundo y la intensidad de nuestra historia personal, no olvidarnos que somos un punto de un tejido mucho más grande. Eso siempre, te ayuda a salir, ¿no? De pronto de estas dificultades a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Y nos seguiremos enfrentando. Pues sí.
Pues muy bien. Como quien dice, alinearnos con lo que nos resuena. Alinearnos con lo que nos resuene y alinearnos con los tiempos, ¿no? También de por sí el invierno en el hemisferio norte nos habla de que es un tiempo de recogimiento, ¿no? Donde ya todo lo que coseché, pues ya me lo llevo para pasar el frío en mi casa con mis recursos, con lo que hice, con lo que logré, Capricornio, ¿no? Ujú. Vendrá el momento acuario, que es mucho más visionario, vendrá un poquito más adelante, pero ahora pues es momento de esto, ¿no? Y siempre coincide, Navidad, familia, casa, etcétera. Entonces, para las personas que quieran conocer más de su carta y qué les espera este 2026, ¿cómo te pueden encontrar? Pueden encontrarme en Instagram como carimayo.rx, me escriben o tenemos el link en la biografía para que puedan agendar directamente. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Karen. A ti, feliz solsticio. Ah, feliz solsticio. Feliz Sol Invictus.